Todo comienza con un video de apenas unos minutos, grabado por una cámara de seguridad. Un ascensor detenido. Una joven que entra y sale, como si huyera de algo que nunca aparece en escena. Es el último rastro de Elisa Lam, y nada en ese metraje explica lo que ocurrió después. Pero la verdadera pregunta es esta: ¿cómo puede una persona desaparecer dentro de un edificio lleno de huéspedes, trabajadores y cámaras, sin dejar un solo testigo? El ascensor del Hotel Cecil permanece inmóvil, atrapado entre las luces parpadeantes del pasillo y la sensación de que algo intangible pesa sobre el lugar. La cámara de seguridad registra el momento con fría indiferencia, dejando que los segundos se estiren en un silencio perturbador. Allí aparece Elisa, moviéndose de un lado a otro, como si intentara escapar de una fuerza invisible. Sus gestos son rápidos, casi temblorosos, y su cuerpo parece debatirse entre entrar y salir del pequeño cubículo metálico. El espectador, sin saberlo aún, está presenciando la última imagen de una historia que conmocionaría a todo el mundo. El edificio que guarda esa grabación se alza en el corazón del centro de Los Ángeles, una zona marcada por décadas de desigualdad, crimen y abandono. En ese entorno se levanta el Hotel Cecil, un lugar construido en la década de 1920 que con el paso de los años se transformó en un imán para tragedias. La historia del lugar se mezcla con la vida de quienes lo habitaron, dejando un rastro de episodios oscuros que parecen flotar en el aire. Todo ese contexto sería el escenario de la desaparición de Elisa, una joven turista que jamás imaginó que su viaje a California quedaría entretejido en la larga lista de misterios del edificio. En los primeros días de febrero del año 2013, Elisa, una estudiante canadiense de 21 años, inicia un viaje en solitario por la costa oeste de los Estados Unidos. Su llegada al Hotel Cecil es tranquila, acompañada solo por una mochila, un cuaderno, una cámara y el deseo de conocer nuevas ciudades. En sus publicaciones de internet relata emociones mezcladas: entusiasmo por la aventura y una continua sensación de vulnerabilidad que la acompañaba desde hacía años. Nadie en el lobby del hotel sabe que esa joven será el centro de uno de los casos más discutidos de la era digital. El Hotel Cecil carga con décadas de historias que parecen aferrarse a sus paredes. Sucesos violentos, inquilinos problemáticos y desapariciones inexplicables han tejido un aura pesada alrededor del lugar. Los pasillos estrechos, las luces defectuosas y el eco interminable de sus escaleras crean una atmósfera donde el tiempo parece avanzar más lento. En ese entorno, Elisa comienza a sentirse inquieta, aunque nadie entiende cuán profundo será ese malestar en los días siguientes. Durante su estadía, Elisa escribe en redes sociales, expresando pensamientos que revelan una batalla interna entre la emoción del viaje y una creciente ansiedad. Su tono cambia sutilmente, dejando entrever temor y confusión. Aunque sus publicaciones no parecen alarmantes por sí solas, en retrospectiva adquieren un peso inquietante. Son las últimas señales públicas de una joven que pronto desaparecerá sin una explicación aparente. Pasadas unas noches, el comportamiento de Elisa se vuelve errático ante varios huéspedes. Algunos comentan su nerviosismo, otros la ven hablando sola. Sin embargo, no se registra ninguna interacción contundente, ningún evento que señale peligro real. Todo ocurre en fragmentos, como piezas sueltas de un rompecabezas que aún no tiene forma. Lo único seguro es que horas después, Elisa será vista por última vez entrando en aquel ascensor que desobedecía las leyes más básicas del funcionamiento. Esa grabación del ascensor se volvería viral en cuestión de días. Millones de personas observarían cada gesto de Elisa intentando descifrar lo que ocurrió. Pero lo más perturbador no es lo que muestra el video, sino lo que desaparece después de él. ¿Cómo es posible que una persona se esfume dentro de un edificio sin una sola pista clara? Los primeros días tras la desaparición de Elisa transcurren con un silencio inquietante. Ella no responde mensajes, no publica nada en internet y no aparece en los lugares que había planeado visitar.
Para una joven que solía documentar cada paso de su viaje, esta ausencia repentina resulta alarmante. En el hotel, las horas parecen deslizarse entre ascensores que chirrían y pasillos húmedos, mientras la presencia de Elisa se diluye como un eco distante. Ese silencio, al comienzo casi imperceptible, se convertirá pronto en una búsqueda frenética. Al no tener noticias, la familia de Elisa en Canadá contacta a las autoridades de Los Ángeles. Después de varios intentos fallidos de ubicarla, la policía acepta iniciar una búsqueda formal. El Hotel Cecil se convierte en el primer punto de investigación. Oficiales recorren habitaciones, revisan salidas de emergencia y entrevistan a empleados. Sin embargo, cada puerta abierta solo revela habitaciones vacías y ningún rastro útil. El caso empieza a tomar forma, pero todavía carece de su pieza central, un último movimiento confirmado de Elisa. Los oficiales realizan un recorrido superficial por el edificio, revisan áreas comunes, revisan pasillos y suben a los pisos superiores, pero no inspeccionan todas las habitaciones ni acceden a cada espacio restringido. El Cecil es un laberinto arquitectónico, con recovecos, accesos improvisados y pisos parcialmente abandonados. Esa falta de revisión completa abrirá uno de los mayores bucles del caso. ¿Pudo Elisa haber estado en el edificio todo ese tiempo sin ser descubierta? La pregunta quedará suspendida mientras los días siguen avanzando sin respuestas. Mientras la policía avanza con interrogatorios, el personal del hotel comienza a ofrecer versiones entrecortadas. Algunos mencionan haber visto a Elisa en los últimos días, otros aseguran que se comportaba de forma extraña, cambiando de habitación después de que varias compañeras de cuarto informaran sobre su conducta errática. Cada testimonio parece abrir un camino distinto y contradictorio. El misterio se vuelve más grande. La desaparición de Elisa no es solo un evento desconcertante, sino el reflejo de un lugar donde la claridad rara vez ha existido. Cuando los investigadores revisan las cámaras de seguridad, encuentran un fragmento que cambiará por completo la percepción del caso: el video del ascensor. La cinta muestra a Elisa presionando botones sin sentido aparente, asomándose al pasillo como si alguien invisible la persiguiera, moviendo sus manos de un modo que nadie logra interpretar. Ese metraje se convierte en la primera evidencia sólida y también en el combustible de millones de teorías que muy pronto explotarán en Internet. Cuando la policía decide liberar el video al público, ocurre algo inesperado. El archivo se vuelve viral en cuestión de horas. Cadenas televisivas lo difunden, usuarios en redes sociales lo analizan cuadro por cuadro y foros de Internet comienzan a llenarse de interpretaciones. El caso trasciende fronteras, dejando atrás la categoría de desaparición común para convertirse en un símbolo de misterio contemporáneo. Durante esos días, millones observan a Elisa en aquello que parece un ritual inquietante o un episodio de pánico profundo, pero nadie tiene pruebas concretas de lo que realmente ocurrió. Los días transcurren, 1, 2, 3, hasta llegar a casi 3 semanas sin señales de Elisa. Cada día sin respuestas incrementa la presión mediática y el miedo de la familia. La policía amplía la búsqueda fuera del hotel, revisa calles aledañas y consulta cámaras de seguridad externas, pero nada nuevo aparece. Mientras tanto, dentro del Cecil, el olor a humedad y el clima denso de los pasillos parecen ocultar un secreto que nadie ha descubierto aún. La presión aumenta, Internet exige respuestas, la policía parece avanzar sin rumbo, pero cuando todo parece estancado, algunos huéspedes comienzan a reportar algo extraño en el hotel. El agua de los grifos empieza a salir oscura, y ese será el inicio de la revelación más perturbadora del caso. A comienzos de la tercera semana sin pistas sobre Elisa, varios huéspedes del Hotel Cecil acuden a recepción con reclamos inusuales. Señalan que el agua de los grifos tarda demasiado en salir, que tiene un olor extraño, que el color oscurece al llenar un vaso. Son comentarios aislados, pero lo suficientemente inquietantes para activar una alarma tenue en el personal del edificio.
Nadie imagina aún que esas quejas serán la clave para desatar la verdad escondida en lo más alto del hotel. Un empleado sube a la azotea para revisar los tanques de agua del edificio. El camino es estrecho, con puertas de metal que rechinan y pasillos sin iluminación adecuada. La escalera final conduce a una terraza amplia pero desierta, donde el viento sopla con una frialdad casi ritual. La azotea del Cecil es un espacio que casi nadie visita, un lugar suspendido entre el cielo y los secretos del edificio. En ese punto, el empleado aún cree que solo se trata de un problema técnico. Allí están los 4 tanques de agua, enormes, silenciosos, alineados como guardianes oxidados frente a la inmensidad de Los Ángeles. Cada uno sostiene miles de litros, abasteciendo a las habitaciones del hotel. Su tamaño y altura imponen respeto, y el sonido tenue del viento golpeando sus paredes metálicas refuerza la sensación de aislamiento. Ningún visitante tiene acceso fácil a ellos. Ninguno de los huéspedes sabe siquiera cómo es su interior. Al revisar el primero de los tanques, el empleado nota algo extraño. Una de las tapas metálicas, normalmente pesada y difícil de mover, está abierta. El borde del contenedor muestra marcas recientes, como si alguien hubiera manipulado la cubierta no hace mucho. Esa simple observación enciende un presentimiento inquietante. No hay razones para que una tapa permanezca así, expuesta al viento, sin seguro y sin registro de mantenimiento reciente. Cuando el empleado ilumina el interior del tanque, algo detiene su respiración. Allí, flotando silenciosamente en la penumbra acuosa, yace el cuerpo sin vida de Elisa Lam. El agua, oscura y densa, envuelve su figura como un velo trágico. El choque del descubrimiento recorre el edificio en cuestión de minutos. La policía es alertada. Los servicios forenses suben a la azotea y el lugar se convierte en una escena de investigación que desafía toda lógica. Extraer el cuerpo requiere vaciar el tanque, desmontar parte de la estructura y coordinar cada movimiento en un espacio reducido. Los oficiales trabajan bajo la presión del sol y de las cámaras que ya comienzan a congregarse en las calles. La sombra del caso crece, transformándose en un espectáculo mediático. El hallazgo del cuerpo no aporta respuestas, solo nuevas preguntas. ¿Cómo llegó Elisa hasta allí? ¿Por qué nadie escuchó nada? ¿Cómo pudo subir a la azotea y abrir un tanque tan pesado? La escena marca un antes y un después. El misterio se vuelve más oscuro. En cuestión de horas, la noticia se expande por todo el mundo. Los titulares hablan de un cuerpo encontrado en un tanque de agua, de un video inquietante, de un hotel cargado de historias siniestras. Las redes sociales, ya familiarizadas con el metraje del ascensor, reavivan el caso con teorías aún más extremas. El hallazgo no calma la curiosidad del público, al contrario, la intensifica. El misterio de Elisa Lam se convierte en un fenómeno global. El cuerpo de Elisa hallado en un lugar imposible. Los investigadores deben responder la pregunta que inquieta a todos. ¿Murió por accidente o alguien la llevó hasta allí? La autopsia que seguirá abrirá un nuevo capítulo. El cuerpo de Elisa es trasladado al Departamento Forense de Los Ángeles. Allí, en una sala fría iluminada por lámparas blancas, comienza un proceso meticuloso y silencioso. Los especialistas esperan que las respuestas estén en los detalles, heridas visibles, marcas en la piel, señales de lucha. Pero el cuerpo de Elisa, después de pasar semanas sumergido en agua, parece haber borrado cualquier pista evidente. Cada minuto que avanza en ese examen revela una verdad inquietante. La causa de su muerte puede no ser tan clara como todos esperan. Los forenses analizan el cuerpo en busca de signos de agresión física. No hay fracturas, no hay heridas defensivas, no hay señales claras de forcejeo. Tampoco se encuentran residuos de sustancias externas en su piel.
Lo poco que queda de sus ropas y objetos personales no presenta evidencia concluyente. La primera conclusión contradice la teoría más extendida entre el público. Elisa no parece haber sido víctima de un ataque violento. La ausencia de violencia abre un nuevo vacío narrativo. Sin agresor aparente, la pregunta se expande. Entonces, ¿qué ocurrió? Esperando respuestas más claras, los investigadores recurren al análisis toxicológico. Sin embargo, el tiempo transcurrido en el agua afecta los resultados. Las pruebas muestran rastros de los medicamentos que Elisa tomaba para su salud mental, pero no indican una dosis letal ni la presencia de sustancias ilícitas. El reporte toxicológico, lejos de aclarar, complica aún más el panorama. No existe evidencia de envenenamiento ni consumo irregular. Nadie puede afirmar que Elisa actuó bajo los efectos de nada más allá de lo que ya tenía prescrito. La familia de Elisa comparte con los investigadores detalles sobre su historial médico. Padecía trastorno bipolar y tomaba medicamentos para mantener estabilidad emocional. Este dato se vuelve crucial para entender su conducta previa. Sin embargo, la ausencia de dosis excesiva en el tóxico no explica de manera definitiva su comportamiento en el ascensor, ni la razón por la cual terminó en un tanque de agua inaccesible. El contexto de salud mental aporta una posible explicación, pero no una conclusión. Semanas después, el forense publica el informe oficial. Elisa Lam murió por un ahogamiento accidental. La causa inmediata es clara. La causa última, no. El reporte señala que no existen evidencias de homicidio, pero ese documento levanta más sospechas que certezas. ¿Cómo llegó sola al tanque? ¿Cómo levantó la tapa? ¿Por qué su ropa se encontró sumergida junto a ella? La conclusión oficial parece insuficiente para un caso lleno de contradicciones físicas y lógicas. Las autoridades convocan una conferencia de prensa para comunicar los resultados. Frente a cámaras y micrófonos, los investigadores repiten la misma frase: no se encontró evidencia de homicidio. Sin embargo, los periodistas cuestionan cada detalle, las inconsistencias, los vacíos de información. Hay tensión en el ambiente, una sensación de que la verdad no termina de encajar. El público, que ya sigue el caso con obsesión, reacciona con desconfianza. Las redes sociales explotan de indignación. Usuarios de todo el mundo comparten teorías, cuestionan la versión oficial y elaboran líneas de tiempo alternativas. El ascensor, los tanques, el hotel, la azotea, las contradicciones, todo se convierte en material de análisis obsesivo. La muerte de Elisa ya no es solo un caso policial, es un rompecabezas público. La narrativa oficial parece incompleta y miles de voces exigen una explicación más convincente. El informe forense intentó cerrar el caso, pero el mundo entero lo abrió aún más. Y es aquí donde nacen las teorías que intentarían responder lo que la ciencia no pudo explicar. Con el informe oficial considerado insatisfactorio por miles de personas, Internet se convierte en un gigantesco laboratorio de hipótesis. Usuarios comunes, expertos aficionados y curiosos de todo el mundo empiezan a revisar cada cuadro del video del ascensor. Buscan patrones, comportamientos, sombras, gestos. Cada pausa, cada movimiento de Elisa es diseccionado con una intensidad casi quirúrgica. La narrativa se desplaza del terreno policial al territorio de lo especulativo, donde cualquier detalle puede transformarse en una revelación o en un engaño. Una de las primeras teorías populares sugiere que el comportamiento de Elisa dentro del ascensor corresponde a un ritual urbano conocido como el juego del ascensor. Este mito, difundido en foros en la década de 2010, afirma que presionar botones específicos puede abrir portales a otras dimensiones. Aunque carece de base real, el Internet encuentra similitudes inquietantes entre el ritual y las acciones de Elisa. La teoría crece no por su racionalidad, sino por su capacidad de alimentar un misterio ya saturado de incertidumbre.
Otros especulan que Elisa huía de alguien esa noche. El ascensor, incapaz de cerrar sus puertas, parece responder de manera extraña a sus movimientos. Algunos creen que ella intenta ocultarse de un perseguidor, invisible para la cámara debido a un punto ciego. Sin embargo, la policía afirma que no se encontró a ninguna persona sospechosa en los pasillos ni evidencia de ingreso forzado. Aún así, la idea de un acosador ajeno al campo visual alimenta la angustia colectiva. El oscuro historial del hotel también alimenta teorías paranormales. Sucesos de violencia, muertes inexplicables y huéspedes con pasados turbulentos han convertido al Cecil en un ícono de lo macabro. El público empieza a atribuir el comportamiento de Elisa a la supuesta energía del lugar, como si el edificio fuera un personaje más en su tragedia. Estas teorías, aunque imposibles de probar, se expanden con fuerza gracias a la reputación siniestra del edificio. Una de las preguntas más persistentes es cómo Elisa llegó a la azotea. El acceso estaba restringido, protegido por una alarma que debía sonar al abrirse. Sin embargo, el personal del hotel asegura no haber escuchado ninguna. Para algunos, esto implica la intervención de un empleado con acceso, para otros, una falla técnica coincidente. Las grabaciones de seguridad que podrían haber aclarado el recorrido completo de Elisa no existen o nunca fueron divulgadas. Esta falta de material alimenta aún más la idea de que algo fue ocultado. Incluso aceptando que Elisa llegó a la azotea, sigue siendo difícil explicar cómo pudo abrir y entrar al tanque por sí sola. Las tapas son pesadas, las paredes internas lisas y altas, y la estructura está diseñada para impedir caídas accidentales. Los servicios de emergencia tuvieron que cortar el tanque para extraer el cuerpo, lo que sugiere que salir por la misma vía sería prácticamente imposible. Este enigma se convierte en el corazón de la incredulidad pública, una cadena de eventos improbables que deben coincidir perfectamente para sostener la teoría del accidente. Expertos en salud mental intervienen para ofrecer una interpretación menos misteriosa. Proponen que Elisa pudo haber sufrido un episodio psicótico asociado a su trastorno bipolar, lo que explicaría su comportamiento errático. Sin embargo, incluso esta teoría tiene fisuras. El ascenso a la azotea, la manipulación de la tapa, el ingreso al tanque, acciones que parecen requerir una coordinación difícil de sostener en un estado de confusión extrema. Aún así, esta explicación se convierte en la más aceptada dentro de los círculos clínicos. Con el tiempo, las teorías se dividen en dos caminos, las psicológicas y las conspirativas. Entre una posible crisis mental, un accidente improbable o una intervención humana no demostrada, el caso queda atrapado entre narrativas irreconciliables. Cada persona escoge la explicación que más se ajusta a sus creencias. Y así, el misterio de Elisa Lam se convierte en un espejo cultural. Refleja nuestros miedos, nuestras dudas y la forma en que buscamos sentido en aquello que no entendemos. Después de años de debates, una verdad permanece intacta. Ninguna teoría logra explicar cada detalle del caso. Y sin embargo, hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en los últimos minutos de vida de Elisa Lam? El registro de movimientos de Elisa en el hotel tiene varios huecos, horas completas sin capturas, pasillos sin cámaras, zonas donde cualquier cosa pudo haber ocurrido sin quedar registrada. Es en esos vacíos donde muchos creen que se esconde la clave. La falta de grabaciones crea la sensación de que los momentos cruciales se perdieron o nunca se mostraron. La policía reconstruye el recorrido probable de Elisa, desde el ascensor, por las escaleras de emergencia, hasta la azotea. El equipo de investigación sostiene que llegó por sus propios medios, que abrió la tapa del tanque y cayó accidentalmente. La teoría es lineal, simple, funcional, pero deja demasiadas preguntas abiertas. ¿Por qué la alarma nunca sonó? ¿Cómo subió la pesada tapa del tanque? ¿Por qué no pidió ayuda? Nadie sabe qué ocurrió exactamente en los segundos finales.
Solo existe el silencio del tanque, la oscuridad del agua y el eco de los pasos que no fueron escuchados. La escena final del caso es invisible para todos, incluso para quienes intentaron resolverlo desde un escritorio policial. Esa falta de visibilidad convierte el caso en algo casi mítico, un misterio cuyo punto más importante jamás fue registrado. Entre todas las hipótesis, la que muchos expertos aceptan, aunque sea la menos satisfactoria para el público, es que Elisa sufrió un episodio psicótico severo, perdió la orientación, llegó a la azotea por un acceso no vigilado y en un acto impulsivo o desorientado, cayó al tanque sin poder salir. No hay evidencia sólida de un tercero, ni señales claras de violencia. Es una respuesta racional, pero profundamente incompleta. Pero para la mayoría de personas, la verdad oficial nunca ha sido suficiente. Algo no encaja. La tapa, la alarma, las horas perdidas, las grabaciones editadas, el comportamiento inexplicable. La verdad popular, la que vive en Internet, en blogs, en videos y teorías, sostiene que el caso fue mucho más que un accidente, que hubo algo más, algo que quedó fuera del informe. Y esa versión, aunque probablemente incorrecta, es la que ha mantenido vivo el misterio durante más de una década. El caso de Elisa Lam persiste porque toca un miedo universal, la posibilidad de desaparecer sin explicación, incluso cuando todo está siendo grabado. En una era de vigilancia permanente, este caso nos recuerda que incluso con miles de ojos electrónicos, todavía existen rincones donde la realidad se vuelve sombra. El misterio de Elisa Lam no es solo un caso policial, es un símbolo de nuestras dudas modernas. Es un rompecabezas que mezcla salud mental, tecnología, fallas humanas y la búsqueda desesperada por entender lo inexplicable. Quizá nunca sepamos con certeza qué pasó en sus últimos minutos, y tal vez por eso, este caso seguirá vivo para siempre. No todos los misterios están hechos para ser resueltos. Algunos existen para recordarnos lo frágil que es la línea entre lo normal y lo inexplicable.